tenemos, como de costumbre, los lunes al doctor Santiago Jacín, que nos va a hablar de las actividades del sector externo y del PRM del fin de semana. Santiago, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Marcela, Terrero, Michelle, ¿cómo les va? Buenos días. Sí. ¿Cómo tuvo el fin de semana en las actividades del sector externo y de OLA, que parece que estuvieron muy activas? Mira, nosotros la semana que acaba de finalizar tuvimos por varios recorridos. Tuvimos durante la semana una delegación de nosotros estuvo visitando el Valle Central, o sea, Bonao, La Vega, San Francisco, en diferentes actividades y juramentaciones. Y el miércoles en la noche estuvimos juramentando un grupo de profesionales, de abogados precisamente, donde juramentamos casi 100 abogados y estos se unieron a trabajar directamente con OLA. Y ya en el fin de semana tuvimos el viernes en la ciudad de San Pedro de Macorís, donde el candidato presidencial Luis Abinader estuvo dando una disertación en la Universidad Central del Este, invitado por la universidad en unos recorridos que estamos haciendo a nivel universitarios. Y él fue a hablar de la economía dominicana, cómo está caminando, y habló de una forma no política, sino trató de ser lo más real posible de lo que está pasando en la economía, que ya no se aguanta en lo que está pasando. O sea, el candidato habla de que el gobierno de Danilo Medina está gastando 235 millones de dólares mensuales, está cogiendo prestado. Y esto está llegando a un punto que no va a tener final. Esto que estamos viendo ahí en la televisión es ya donde después de la universidad nos fuimos a Fermoselle en San Pedro de Macorís, a casa llena, teníamos sentado 600 personas, más las que se quedaron de pies. Esa es la entrada del candidato a Fermoselle, donde pues estuvimos haciendo la juramentación del grupo de San Pedro de Macorís, y el candidato pues volvió y pues hizo énfasis de nuevo en la parte económica del país, por lo que está pasando el país, donde varios de los directivos de nosotros pues pudieron, esa es la coordinadora de la juventud, una doctora jovencita, y ahí estoy yo pues dando las palabras previo a las que va a dar el candidato. No podemos seguir así. Esto no debe de continuar. Vamos para adelante. Vamos a darle un corte a esto. Vamos. Machete, carajo, que para adentro que vamos. Muchas gracias. Sería bueno preguntarse qué le hizo San Pedro al PLD. ¿Qué le hicieron ustedes a ese partido que los ha maltratado tanto? Pero ustedes pueden mandarle un mensaje de que ustedes quieren cambio, de que San Pedro quiere un verdadero progreso y un verdadero desarrollo, de que no están conformes, de que ese supuesto crecimiento no se ha traducido en un verdadero desarrollo. Ese San Pedro, con tantas oportunidades, con tantas posibilidades, necesita un presidente que piense en el desarrollo de su país y no de los suyos, que tenga verdaderos planes de desarrollo, que tenga un equipo capacitado con creatividad, que sepa dónde se crean empleos y de la manera que se pueden crear empleos. Y yo les puedo decir hoy, lleno de orgullo, de satisfacción, pero con un gran compromiso con este país, de que nosotros tenemos el equipo, tenemos la capacidad, tenemos la pasión y tenemos la ilusión para cambiar a San Pedro y para cambiar a la República Dominicana. Muchísimas gracias, San Pedro. Debajo del blanquito ese que salió ahí. Bien, tenemos ahí al doctor Jacín, que usted cuando va a su zona vuelve a ser de San Pedro en los discursos. Bueno, lo que pasa es que Usted sabe cómo hablarle a su gente. dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y en San Pedro de Macorís yo me considero que tengo un cariño de mi pueblo muy grande, de mi gente,
y nosotros pues conocemos a fondo los problemas que hay en San Pedro de Macorís, no solamente porque existen realmente, sino porque los hemos vivido y porque los conocemos, esos problemas que hay en San Pedro, que cada día se van a hacer más, van a fondarse más y se van a hacer más profundos. En esa palabra del candidato que habló de los problemas de la zona. Mira, la zona de San Pedro de Macorís, que fue desde el principio del siglo XX quizás la tacita de oro de la República Dominicana, fue cada vez aumentando hasta llegar a las décadas de los 80. A partir de la década de los 80, San Pedro de Macorís empezó a decaer, donde desde 5 ingenios no queda ninguno, donde queda el ingenio Colón, pero es solamente un ingenio privado, donde la zona franca, que fue la segunda zona franca más grande de nuestro país, ha desaparecido casi en su totalidad, solamente queda el 15% de las personas que habían en la zona franca, donde la parte hotelera de San Pedro de Macorís ha desaparecido totalmente y ha pasado a ser turismo nacional, o sea, las habitaciones hoteleras la han convertido en apartamentos privados, lo cual ha disminuido la producción de empleo. O sea, se calcula que una habitación, cada apartamento genera un empleo, cada habitación genera un empleo directo y 2 indirectos, habitaciones hoteleras. Entonces, esto es lo que produce que San Pedro de Macorís haya perdido ese engranaje de trabajo que tenía, y cada vez San Pedro de Macorís en el censo acaba de disminuir su población. La población, yo conozco pocas regiones, pocas ciudades, pocos países que su población disminuye porque hay un éxodo saliendo de ella, donde está Puerto Rico ahora mismo y donde estamos nosotros en San Pedro de Macorís. O sea, ha disminuido la población y esto nos ha representado que de 5 diputados que teníamos van a bajar a 4 diputados, lo cual le hace mucho daño a la región. Bien, doctor, gracias y tráiganos toda la semana sus actividades. Así será, gracias a ustedes y pasen buena semana. Hicieron un buen recuento ustedes ahí de todos los problemas que hay, las faltas de cosas que hay. Claro que sí, el candidato se expresó en su discurso de las deficiencias que hay en San Pedro de Macorís, y no deficiencias de ahora, eran cosas que nosotros teníamos y se fueron perdiendo, porque no ha habido un respaldo de los gobiernos de turno, y entonces por eso estamos mandando a la gente a que entienda que tiene que haber un cambio, que debe de haber un cambio para poder mantener, pues, rescatar a mi querida Serie 23. Bien, vamos a agradecer al doctor Jacín y vamos a, Terrero, ¿qué trabajo tenemos ahí sobre el tema de la OEA que tú nos preparaste? Bueno, dando seguimiento al tema del secretario general de la OEA, después de que hizo su pronunciamiento en CNN, hemos buscado en su cuenta de Twitter muchas cosas, y desde la cuenta de Twitter de él, Luis Almagro OEA 2015, es una cuenta que se abrió desde antes de él llegar a la Secretaría General de la OEA. Es bueno recordar que él fue, lógicamente para ser secretario general de la OEA tiene que ser canciller. Sí. Son cancilleres los que se postulan. Él era canciller de Uruguay por los últimos 5 años, del 2010 al 2015, él salió en marzo. De Mojica. Sí, de Mojica. Él fue 5 años canciller. Y antes de eso fue 5 años embajador en China. O sea, el embajador en China de Uruguay lo fue el señor Luis Almagro. Y ahora nos la quiere poner en China. Entonces ustedes, sí, pero piensen que una persona con esa carrera diplomática, más otras cosas que le adornan, se puede equivocar. O sea, te pueden decir que sus instintos lo traicionaron, que la República Dominicana tergiversó su posición en CNN frente a Patricia Yaniot. No, no es verdad. Vamos a oír lo que tiene producción ahí, lo que él decía en una entrevista a La Voz de América de Washington, antes de ser el secretario general de la OEA, en su campaña O proselitista. sea, nos vamos a la historia, vamos hacia atrás en el tiempo. Y finalmente quería preguntarle, ¿qué visión tiene usted en cuanto a lo que puede ser el papel de la OEA en cambiar situaciones concretas en los países? Mire, el papel de la OEA, como dije, tiene que ser de diálogo y de acercamiento. La OEA tiene que lograr credibilidad y confianza. Y esto implica que el secretario general tiene que ser absolutamente ecuánime e imparcial.
El secretario general no puede tomar partido, puede aportar en las soluciones, no en la radicalización de los conflictos. Entonces, creo que la base es el diálogo siempre. El diálogo que la OEA tenga con los países, pero el diálogo que se estructure dentro de los países. Son las instancias en las cuales la OEA puede aportar. Aparte del entramado jurídico al que refería hoy, y que surgen obligaciones para los Estados en cuanto a derechos civiles y políticos, en cuanto a la Carta Democrática. ¿Es optimista de que puede cambiar la OEA? Mira, todos los procesos son evolutivos y de acumulación. Y a donde apuntamos nosotros es que la OEA del futuro, la OEA siglo XXI, sea más eficiente, sustentable desde el punto de vista político, con una agenda, un plan de trabajo positivo que es el que hemos presentado ayer, y sustentable financiera y presupuestalmente. Entonces, esa es la OEA más eficiente que queremos dejar en el futuro, en 5 años además. Bueno, Canciller Almagro, muchísimas gracias por conversar con La Voz de América. Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Comisión de la OEA, una comisión técnica que visitó Haití y República Dominicana para ver de primera mano la difícil situación migratoria que enfrentan estos dos países. Van a presentar un informe este año que va a ser la semana que viene. No podemos atrasarnos en estos temas, hacen a fundamentos de derecho y de vida de la gente, por lo tanto tenemos que abordarlos con bastante urgencia. Nosotros, antes de terminar el informe, porque la misión va a tener 2 o 3 fases más, querríamos tener una reunión con ambas partes a la vez. Es algo que la misión estuvo en República Dominicana, abordó diferentes asuntos vinculados a la realidad dominicana y a cómo se está evolucionando el tema de la migración haitiana, y luego la visita a Haití, con entrevistas con autoridades de gobierno también, y visita a los campamentos. Tenemos que juntar ambas partes, confrontar un poco las ideas y encaminar un cronograma para solucionar esto. Creemos que se han dado pasos muy importantes desde el comienzo, ¿no? Yo el primer scrimmage que tuve con esto fue en la cumbre de CELAC en La Habana, y ahí, desde ahí hasta ahora, se ha avanzado mucho en la situación. Hay el registro de 300.000 haitianos, se han implementado medidas para su documentación, se han extendido plazos, se han creado condiciones. Ahora bien, tenemos que avanzar en lograr una solución definitiva a este problema. La solución definitiva implica que ambas partes acuerden variables fundamentales para atender el tema de migración. Es una isla, generalmente cuando es una isla no hay 2 países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Esta es una isla pequeña con 2 países, con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes. Cuando habla de soluciones definitivas, ¿qué está pensando usted? ¿En una amnistía, en mayor ayuda económica para Haití? ¿En qué concretamente está? Claro, los temas de migración en general no se detienen en el país donde se recibe la migración, donde de la manera más efectiva de detenerlo es en el país donde surge la migración. Entonces, las mejores condiciones que podemos crear en Haití van a ser muy importantes en ese plano. Ahora bien, acá tenemos otras realidades que tienen que ver con descendientes de haitianos que han nacido en República Dominicana, aparte de los que se han venido emigrando. Entonces, tenemos que atender variables que permitan a las partes tener un acuerdo para trabajar conjuntamente cómo va a ser esa migración, cómo va a ser esa fluctuación de personas de un país al otro y su regreso al país de origen eventualmente. Y esos son los temas que son esencialmente jurídicos y políticos que los países deben abordar, con soluciones económicas, con soluciones que hoy son muy urgentes, porque la migración asistida, como lo llama República Dominicana, o la deportación, como lo llama Haití, de cualquier forma está afectando la vida de miles de personas, y esos miles de personas merecen mejores condiciones de vida y merecen ser respetados en cada uno de sus derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. Y eso es el tema urgente a atacar en este momento. Bien, el objetivo era fundamentalmente presentar 2 momentos diferentes. Febrero del 2015,
el aspirante a secretario general de la OEA le dice a La Voz de América que la OEA necesita credibilidad y confianza. Él sabe que en ese momento la OEA no tiene ni credibilidad ni confianza. Y todavía sigue sin tenerla. Y difícil que la recupere o la tenga. Pero cuando habla del secretario general dice que debe ser ecuánime e imparcial. Ajá. Repito, cuando se refiere al secretario general dice que debe ser ecuánime e imparcial. Ajá. Cosa que él, siendo canciller de Uruguay por 5 años más, embajador en China por 5 años, o sea, 10 años en el servicio exterior más, otra cosa más que pudo haber tenido, no ha sido ecuánime ni imparcial cuando se refirió al tema de lo que él quiere tomar como un modelo, como un lapsus, o que él entiende que fue tergiversación de República Dominicana, hablar en un momento como este, en este momento precisamente, hablar de que una isla regularmente es un solo país. No debe haber 2 países. La palabra es generalmente. Pero dicen que CNN cuando hizo el recuento escrito de lo que él había dicho, quitó la palabra generalmente. Y que ahí está el problema, él decía. Esa es la justificación. Sí, claro. Pero también decía en febrero del 2015 que no debía tomar partido en la radicalización de conflictos. Claro. La semana pasada yo trataba de buscar la realidad. O sea, ¿qué dijo el espíritu? Hasta tratando de ver nuestra situación real y quitar un poco lo que es la defensa y el problema de lo que uno siente. Pero tú mencionaste algo que realmente nos convenció. Dijiste, una persona que tenga ese nivel y esa posición no se puede equivocar en lo que está diciendo. No. tiene que estar muy claro en lo que está diciendo y no puede dejar tampoco espacio a dudas. O sus instintos lo traicionaron. Porque déjeme decirle algo, que él criticó, él siendo canciller, criticó la sentencia del Tribunal Constitucional. Él y su gobierno lo criticaron. Y él ha tenido una posición radicalmente en contra de la República Dominicana, en el caso de Haití. O sea, él no es imparcial. Ahora, usted llega a la Secretaría General y usted tiene que quitarse el traje de parcialidad. Haga un esfuerzo. Trate. No, haga su trabajo. Claro, su trabajo. No es un esfuerzo, lo que dice, esto no es un costo, o sea, estamos en campaña. Debe ser ecuánime e imparcial. Ahora, en campaña. Y ahora, después, toma partido beligerante a favor de uno de los dos países. Yo le llamo a eso la realidad de las cosas. Exacto. ¿Cuántos presidentes tienen posiciones cuando son candidatos? O cuando simplemente tienen una... Ahora, cuando llegan a la posición, tienen que tomar en cuenta una posición nacional. Sí. Y más cuando tú tienes un cargo de esta naturaleza. Claro. Yo creo que ahí están las dos posiciones de Almagro y solo hay que verlas, ¿verdad? Claro. No hay que... Ahora, yo creo que el gobierno dominicano, el Estado dominicano debe hacer una campaña global, una campaña para el pueblo, porque esto unifica a todo el mundo, ¿eh? Unifica a la oposición, unifica a los nacionalistas, pro-nacionalistas, a todo el mundo lo unifica. Yo creo que hay que hacer una campaña de concientización, de andar con la bandera, del himno nacional, de en todo momento, en todo espacio, hablar sobre nuestra nacionalidad frente a los ataques que desde esa acera nos están mandando. Y esperemos, reiteramos de nuevo, esperemos el informe de la Comisión imparcial que nos visitó en República Dominicana y que también fueron a Haití. Se reunieron con el presidente Martelly, pero no así con el presidente Medina. Es verdad. Y recuerden ustedes, ya queda poquito para el Día del Padre y el sueño de papá solo lo encuentras en Anthony's. Aproveche las grandísimas y buenísimas ofertas que tienen en Santo Domingo, en Plaza Central, en la avenida Luperón, en Ágora Mall, en la avenida Tiradentes, Megacentro Isabel Aguiar y en Santiago, en la Plaza H y Plaza Internacional. El sueño de papá para el Día del Padre, solo en Anthony's. Y si usted está preparando ya el desayuno en su hogar, qué mejor que servirle a su familia todos los productos lácteos de producción nacional. La leche, los quesos, el yogur y todos los productos lácteos que su familia consuma, asegúrese que sean de producción nacional, que eso le da a usted garantías de frescura y calidad. Hacemos una pausa.